la información se transcribe de uno a uno, y que en ese paso de información existe una fidelidad entre las moléculas rigurosa. Ninguna adenina puede cortejar a otra molécula que no sea timina, ninguna guanina puede cortejar a otra molécula que no sea citosina, porque cualquier infidelidad y cualquier fornicación a estos niveles se traduce en una mutación, y una mutación pues puede tener consecuencias trascendentales. Entonces, la información ahí en el mundo de las moléculas, en el mundo atómico, existe una fidelidad absoluta, un cumplimiento de las leyes de la energía electromagnética perfecta. Después viene lo que es el proceso de traducción, en donde desde la información de la molécula del ADN se forma una proteína. Ahí hablamos ya de lo que es el código genético, y hablábamos de que cada 3 codificaban, ese es el término que utilizan los biólogos moleculares, cada 3 moléculas codifican para un aminoácido. Y entonces esa lectura de 3 en 3 en 3 en 3 es la que se denomina código genético. Cualquier cambio, cualquier infidelidad en la duplicación o en la transcripción puede dar como resultado una proteína que no sirve para la función, que no puede realizar la función para la cual debería haberse producido. Entonces es muy importante por qué en el universo de los átomos y de las moléculas es tan importante la fidelidad, el cumplimiento estricto de las leyes. ¿Y qué pasa si de las moléculas al hombre todo es tan perfecto? ¿Dónde se rompe el equilibrio? ¿Quién lo rompe? ¿Por qué se pierde ese equilibrio, ese cumplimiento estricto de las leyes cósmicas, de las leyes universales, de las leyes atómicas, de las leyes de la energía electromagnética? Entonces, bueno, hablé un poco de la energía tan poderosa que se crea durante el acto íntimo entre un hombre y una mujer. Una energía poderosa en el acto sexual, en el cual tanto el hombre como la mujer pueden alcanzar un momento de clímax, un momento de orgasmo, en el que se puede tener la sensación de una comunión perfecta con el universo, con el cosmos. Santa Teresa habla en su libro de Éxtasis de una experiencia similar en las experiencias espirituales. Entonces, todos, ya sea a través del acto sexual o a través de la búsqueda y del encuentro de las experiencias espirituales, podemos sentir, vivir y experimentar esa comunión con el cosmos, con el todo, con el infinito, con el amor, con la energía del amor. Y comentaba también que cada uno de nosotros ha sido el producto de un acto de amor de nuestros padres. Un día, una noche, ellos se unieron en un acto de amor, y un espermatozoide de nuestro padre cortejó y sedujo, igual que las moléculas, igual que los átomos, sedujo a un óvulo, el óvulo en cuestión en ese momento, lo cortejó, se fusionaron, y de ahí salió una célula que se llama cigoto, y de ahí surgimos nosotros, cada uno de nosotros, de un acto de amor, de un acto íntimo entre papá y mamá, entre un hombre y una mujer. Y es interesante porque las células de nuestro cuerpo normalmente tienen 46 cromosomas, 46 cromosomas o 23 pares. Las dos formas es la forma en que se conoce. Sin embargo, excepto los eritrocitos, que no tienen núcleo y por lo tanto no tienen esa molécula de ADN, las únicas células en el cuerpo humano que no tienen 46 cromosomas son precisamente el espermatozoide y el óvulo.
porque si fueran de 46 cromosomas, ¿qué pasaría al unirse? Pues empezaría a duplicar el número de genes, y eso no es así. Entonces hay un proceso importantísimo, seguramente lo conocen, pero es importante recordarlo, o cuando menos han oído hablar de él. En el hombre, en los testículos, se lleva a cabo un proceso de espermatogénesis, y de una célula de 46 cromosomas, al final terminan 4 espermatozoides con 23 cromosomas cada uno, con una información X que no es exactamente igual. Sin embargo, en el caso de las mujeres, de los 400 óvulos con los que nace más o menos una nena, una bebita, cada mes, una vez que empieza la etapa fértil, cada mes uno de esos óvulos sufre un proceso que se llama ovogénesis, 3 células se atrofian y solamente queda una con 23 cromosomas. Si esa célula, si ese óvulo, esa célula que ya está formada después del proceso con 23 cromosomas se une con un espermatozoide de 23 cromosomas también, pues entonces se forma nuevamente esa célula característica humana de 46. Pero si se fijan, el orden es perfecto. El cumplimiento de las leyes de la naturaleza son perfectas. Entonces, nuevamente la pregunta es, ¿dónde se pierde o por qué se pierde ese equilibrio y esa armonía? Entonces, hablaba yo de 3 niveles de comunicación entre el mundo tangible, gobernado por la energía electromagnética, y el mundo intangible. Un mundo intangible en el que solamente hay ondas, como el sonido, como la luz y como muchas otras energías, entre ellas de la que vamos a hablar hoy, que es la energía del amor. Y mencionaba yo que hay también nuevamente tres formas de comunicación entre una y otra. Esas energías, esas ondas, de alguna manera tienen que hacerse evidentes a través de nuestras células, transformarse en energía electromagnética para que nuestra psique o nuestro cerebro las pueda comprender, las pueda identificar. Una de esas, el nivel más sutil de comunicación entre una energía y otra es la intuición. Y la intuición es como un golpe de entendimiento, como un chispazo, en el que algo hace que todo nuestro ser vibre, la piel se pone como chinita, los vellos como que se electrizan, sientes una especie como de calor especial, como de paz, una sensación sutil especial. Eso es el electromagnetismo, el biomagnetismo en acción. Y se percibe, cada fibra de tu ser sabe que eso que pensaste y que sentiste es una verdad absoluta. A eso es a lo que en espiritualidad se le llama sentir que una verdad se abre en el alma. Es el paso de un tipo de energía que es sutil y es honda en una energía que es tangible. Los átomos y los electrones son materia, no la vemos con los ojos, pero sabemos que es materia, y produce esa energía eléctrica que a su vez produce un campo magnético, y entonces somos capaces de sentirla, de experimentarla. El segundo nivel de comunicación ya son los sueños, ideas recurrentes, sincronismos, coincidencias. Todo eso es un nivel un poco más, digamos, denso, más perceptible, pero como nuestras vidas están tan ocupadas, tan llenas de ruido, hacemos tantas cosas y tenemos tantos aparatos hoy con que comunicarnos los unos a los otros, que esos niveles sutiles de comunicación entre el mundo intangible y el mundo tangible se nos pierden. Los pasamos desapercibidos. Y entonces viene un tercer nivel de comunicación que es imposible ignorar. Y ese son, pues bueno, ya empiezan las enfermedades, los accidentes, los errores, los fracasos. Y entonces yo incluyo hoy la crisis, ¿sí? Son situaciones que son imposibles de ignorar porque nos golpean. Verdaderamente causan en nosotros un impacto emocional, un impacto físico, una enfermedad nos afecta al cuerpo físico, ya tenemos que parar nuestra vida porque hay que ir al médico o hacer algo,
porque ya incluso la enfermedad nos puede impedir llevar a cabo nuestras actividades cotidianas. Lo mismo un accidente, un fracaso, un error, a lo mejor nos abate emocionalmente y también nos impide llevar a cabo todas nuestras actividades con normalidad. Ese es un lenguaje, una manera de comunicarse del mundo sutil. La energía del amor nunca va a dejar, es una energía magnética poderosa y nunca va a dejar de estarnos llamando. Como es una energía magnética, es una energía que nos va a estar atrayendo. Nuestra molécula de ADN resuena con esa energía. La conoce perfectamente porque fue la energía que la formó. De tal manera que nuestro ADN siempre estará enviando esos mensajes para atraer nuestra atención. Ya sea de una manera sutil, que nosotros podamos responder a ese llamado, o de una manera menos sutil con esas ideas recurrentes y coincidencias, o con la crisis, los fracasos, los errores, las enfermedades, la muerte, la pérdida de un ser querido o de algo importante en nuestra vida. Y entonces pues en eso más o menos nos quedamos en la charla anterior. Y en esta ocasión me quiero referir a 3 niveles de comprensión de esta comunicación entre una energía y otra. Según la filosofía o la escuela en la cual nos basemos para nombrar a estos 3 niveles de comunicación, pues será una forma a lo mejor más fácil o menos fácil de comprenderlo. Cada uno puede elegir o sentirse atraído por alguna de esas escuelas o por alguna de esas filosofías. Lo más importante es que lo comprendamos y que en todo caso lo podamos llevar a la práctica en nuestra vida. Entonces me voy a auxiliar de esta silla para hablar de uno de esos niveles de comprensión. Después me levantaré para hablar de un segundo nivel de comprensión de esa comunicación entre una energía y otra. Y finalmente utilizaré esta mesa para sentarme y dar a entender una especie como de un tercer nivel de comprensión, que es un nivel como más elevado, como más sutil, como más especial. Entonces voy a empezar, por ejemplo, el apóstol Pablo, en sus cartas, una vez que Jesucristo había ascendido al cielo y que se empezó a extender el Evangelio de Jesucristo, él habla de la gloria de las estrellas. Y después habla de la gloria de la luna. Y si se fijan, tanto las estrellas como la luna son luminares de la noche, de la oscuridad, de las tinieblas, de un poco como que no se ven, o sea, necesitamos luz eléctrica para poder ver en la noche. Pero en el cosmos son las estrellas y la luna, son las fuentes de luz, las luminarias de esa oscuridad, de esa noche. Es como si nosotros no pudiéramos ver, como si anduviéramos con los ojos cerrados. Estamos hablando de lo que podemos en estas 2 glorias, de las estrellas y de la luna, pues podemos ver lo que alcanzan a ver nuestros ojos, a escuchar lo que alcanzan a escuchar nuestros oídos, a percibir lo que podemos tocar con las manos, a oler con nuestra nariz o gustar con la boca. Pero existe una tercera gloria, dice el apóstol Pablo, que es la gloria del sol. Y entonces ya estamos en el día, y es como despertar, como levantarnos, ¿sí? Entonces, bueno, los budistas hablan de una mente diabólica porque está dividida, el bien y el mal, la verdad y el error, la salud y la enfermedad, lo bonito y lo feo, lo blanco y lo negro. Por eso es diabólica. Y entonces andamos de lo bueno a lo malo, del placer al dolor, de la felicidad al sufrimiento. Y sí, estamos un poquito aquí y un poquito allá. Los budistas hablan de una vez que comprendes ese estado condicionado, esa mente diabólica, pues como que te cansas de estar viviendo de esa manera, y entonces pues te dicen levántate, despierta
Y ellos hablan de ir construyendo con diferentes métodos, yoga, qigong, tai chi, hay muchísimos. La filosofía oriental nos ha permeado en Occidente y entonces hoy en día se hacen y se estudian miles de disciplinas que ellos nos han heredado, nos han transmitido, nos han comunicado. De lo que ellos hablan es de conseguir una mente neutral en la que ni unas cosas ni otras, esas buenas y malas, bonitas y feas que bailábamos aquí de un lado a otro, ninguna de esas dos altera tu sistema nervioso. Y después hablan de una etapa de iluminación, una etapa de contemplación. Los místicos, algunos religiosos han hablado de un estado místico, equivale a lo mismo, a esa gloria del sol, a ese estado de iluminación que alcanzó el Buda, etc. Más recientemente, Emilio Carrillo, que muchos de ustedes habrán oído hablar de él habla de un proceso de cambio de oruga a crisálida y mariposa. Él habla de vibración en mi, vibración en fa y vibración en sol. Cualquiera que sea la forma en la que podamos comprenderlo o el contexto con el que más resonemos, porque todo es electromagnetismo y resonancia, con el que podamos resonar está bien. Lo importante es que comprendamos que hay un nivel de conciencia egoica, llaman hoy los metafísicos y los físicos cuánticos, nos dicen hay un nivel de conciencia egoico, un nivel de conciencia individual y un nivel de conciencia crístico, un nivel de conciencia universal, cósmico. Esa unión, comunión, religión es religare, es reconexión con lo infinito, que es nuestro origen. Fuimos formados con esa energía magnética poderosa del amor. Y somos manifestados, estamos manifestándonos aquí en este cuerpo a través de la energía electromagnética. Pero entonces tenemos que, como se trata de evolucionar espiritualmente y aprender a amar, pues entonces tenemos que regresar para acá. Pero si no identificamos las formas de comunicación y además no las comprendemos y nos quedamos muy cómodamente sentados viendo cómo pasa la película y un día nos morimos. Y entonces nos quedamos muy cómodos. A lo mejor fuimos muy felices, a lo mejor lo pasamos bien, pero se nos perdió la oportunidad de experimentar el gozo de la gloria del sol. Ya después contaremos que también aquí en la Gloria del Sol hay 3 niveles, eso ya es teología profunda y no llegaremos en esta charla, pero también existen 3 niveles. Y entonces hay quienes hablan de 13 dimensiones y de muchas más. Nosotros estamos aquí hablando de pasar de la tercera dimensión. Todos los que hablaron y han hablado y siguen hablando del 2012, hablaban del paso de la tercera dimensión a la cuarta dimensión y a la quinta dimensión. Entonces, pues, ¿qué más da si son 13, 20, 50? Si no podemos ni con la tercera. Entonces, lo importante es, creo yo, y esa es la invitación esta tarde, a comprender qué significa levantarse, despertar la molécula del ADN, que es la que tiene la información, dicho poéticamente, ha guardado las verdades eternas y los secretos de las estrellas. Despertar ese código genético que está como apagado y como dormido. A veces nada más funciona lo que tiene que funcionar para que estemos vivos y podamos hacer pipí y popó y comer y poco más, ¿sí? Que funcione para todo lo que sirve, para todo lo que está ahí guardado y para que se exprese toda la información que está ahí. Y podamos experimentar eso que llaman la quinta dimensión, eso que llama Emilio Carrillo, ser una mariposa. ¿Se imaginan ver la vida en ese contexto? Entonces, ¿qué pasa en esta, como le quieran llamar, gloria de las estrellas, mente diabólica, como cada quien lo pueda comprender o entender? El caso es que aquí quien rige
es el sistema nervioso reptílico. Y entonces aquí estamos como viles serpientes, luchando. Ataco o me defiendo. Me atacan y me defiendo. Y ataco y se defienden. Y es una lucha de ti conmigo y de todos unos contra otros. Y entonces hay guerras y discusiones y pleitos y divisiones y no nos hablamos y nos peleamos y nos robamos unos a los otros. Y ya no necesito decir más, ¿verdad? Todos. Eso es este estado. Estar sentados aquí peleándonos los unos y los otros como si fuéramos enemigos. Y si despertamos, y si nos levantamos de ese estado caído y carnal, ese estado diabólico, no porque sea del diablo malo, sino porque es bonito, feo, malo, bueno, la ciencia del bien y del mal. Y si era una ciencia, pues entender el bien y el mal tenía su gracia, yo creo. Entonces había que estudiar, había que quemarse las pestañas, igual que cuando estudiamos para abogados, para químicos, para médicos, para lo que fuera que estudiamos, tuvieron que ir a la universidad y pasar muchos exámenes. Pues igual, la ciencia del bien y del mal, no podíamos comprenderla sentados mirando la televisión. Tenemos que hacer algo, levantarnos, despertar. ¿Qué pasa aquí? Los maestros de yoga Kundalini, o cuando menos a mí me llegó esa información a través de ellos, hablan de un proceso de un camino espiritual y mencionan 5 etapas. Y entonces ellos dicen que cuando alguien se cuestiona y dice, bueno, bueno, pues ¿de qué se tratará la vida? ¿Se tratará realmente de estar luchando, de pelearme y de luchar y de sudar? Y luego ¿para qué? ¿Para morirse? Entonces ellos dicen que cuando alguien se cuestiona eso, pues a veces se levanta y lo invitan a una clase de yoga y pues va a la clase de yoga y luego lo invitan y va pues a una religión y va a una clase de metafísica y va a un curso de Reiki y luego va a que le hagan una terapia de imanes como las que hago yo y luego va a que le hagan, qué sé yo. Hay tantas cosas hoy en día de medicina vibracional, de medicina complementaria, y entonces somos como novatos. Y vamos aquí, y vamos allá, y vamos a más allá, pero más bien seguimos sentaditos. Y luego ya a alguien le gustó algo, resonó con algo y se quedó pues un poco de aprendiz, ¿no? Y a lo mejor es aprendiz de varias cosas, pero al final de cuentas, cuando viene la verdad y tienen una dificultad enfrente y se le muere alguien o empieza la crisis, entonces va y se sienta y no, es que la vida no vale nada, es que... Entonces seguimos donde mismo, novatos, aprendices. Lo más importante, dicen ellos, es la etapa del practicante, donde ya te decides por algo. Lo que sea, pero un camino. ¿Un camino a dónde? Yo les decía, hay un libro por ahí que se llama La enfermedad como camino. Y les decía, ¿como camino a dónde? Y me contestó una chica, pues como camino a la tumba. Oye, no. Es la enfermedad como camino a Dios, como camino al amor, al Tao, al todo, como camino de regreso a la energía que nos formó, a la energía que permite que estemos manifestados aquí, a la energía del amor. Y entonces, bueno, pues si ya nos decidimos por practicar algo, pues entonces ahí viene una etapa muy complicada, muy difícil, dicen los maestros de yoga Kundalini, que es la etapa decisiva en este camino. Porque en un momento dado tienes que estar así como al borde del precipicio para una prueba de fe y entonces empezar a volar. Esa es la etapa crucial. Aquí hay muchas dudas. Te dicen una cosa, te dicen otra, que la reencarnación, que la resurrección, que si las vidas pasadas, que si esto y lo otro, y que si... todos son dudas. Y entonces, pues cada quien, ya es un camino individual, cada quien decide si se levanta o no se levanta y cuándo se levanta. Nadie puede venir a quebrantar o a violar su albedrío porque es una ley cósmica. Igual que la ley de evolución es una ley cósmica y sí o sí se va a cumplir. La ley del albedrío también. Nadie te va a venir a quitar el albedrío. A lo mejor algunos intentamos, ¿no? Yo te quiero robar el albedrío porque me conviene que seas de una o de otra manera. Pero
por más que yo lo intente o que alguien lo intente, nadie nos lo va a quitar. Aunque a veces parezca, no es cierto. Y la otra ley cósmica es la ley de causa y efecto. Y la manera más fácil de explicarla es: si tú siembras una semilla de calabaza, ¿vas a cosechar uvas? Calabaza. Y si siembras una semilla de tomate, ¿vas a cultivar? Tomates, sí. Si tú siembras una semilla de amor, ¿vas a cultivar? Si tú siembras una semilla de celos, ¿vas a cultivar? Sí. Y entonces, hablando del ADN otra vez, del sistema inmune, y me voy a referir al sistema glandular también, pues aquí en esta etapa ya estamos levantaditos, ya estamos caminando, ya dejamos de ver una hora televisión para dedicarnos a lo que sea que hayamos elegido, y ya a lo mejor dejamos de dormir una hora para el trabajo espiritual que elegimos, para meditar, para orar, para rezar, para leer las escrituras, para rezar para lo que sea que eligieron, pero ya le roban tiempo a sus actividades tan importantes como ver el fútbol, o como, qué sé yo, ir de compras a bobear. Digo, en México decimos ir a ver vestidos, y luego no compras ninguno. Dejas de hacer cosas que son buenas. Yo no digo que sean malas, porque no hay nada malo en el universo, todo es bueno. Entonces no son cosas malas, son cosas buenas, pero hay cosas mejores. Y hay cosas excelentes. Y como en la vida se trata de elegir, y de eso se trata el albedrío, entonces cada quien elige hacer algo bueno, como quedarse sentado, porque al fin y al cabo de eso se trataba esta vida, de vivir y experimentar el bien y el mal, o levantarse, buscar y resolver todas las dudas. Pero ¿cómo le vas a hacer? ¿A quién le vas a preguntar? ¿Quién es el mejor maestro? ¿Quién te va a decir la verdad? Tus células. Las células son inteligentes porque tienen una molécula que tiene la información divina, sagrada, codificada. Solamente necesita que tú la expreses, que tú te des cuenta, que tú la comprendas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues eso, sintiendo lo que te dice cada fibra de tu ser, cada célula. Hoy en día existe la kinesiología, los biomagnetistas utilizamos kinesiología y es diálogo celular. Y entonces le preguntamos a las células dónde está el desequilibrio energético en una persona, dónde debemos poner los imanes, y entonces no es que me lo haya dicho mi maestro o me lo hayan dicho los libros que me leí, sino las células y además de cada persona. Pero como las células son inteligentes y están intercomunicadas en esa teoría de las cuerdas, en esa malla cósmica que lo inunda todo, que lo abarca todo, pues entonces mis células y tus células y las células de mi madre que están en México y las de los que sé yo, que están en no sé cualquier lugar, el más alejado que se imaginen, pues todos estamos interconectados. Y esa inteligencia celular es la que nos puede revelar las verdades eternas. Entonces no necesitamos irnos a leer 80,000 libros, ni preguntarle a 15, 20, 50 o 200 maestros. Si tienes, ¿cuántos millones de células tienes? Muchos. Entonces no necesitamos ir a ningún sitio, necesitamos adquirir una joya que es la introspección. Es esa herramienta espiritual de ir hacia adentro para poder comunicarte contigo mismo, y entonces ya estamos en la conciencia individual. Y en lugar de estarme peleando contigo y contigo y contigo y ustedes conmigo, entonces ahora me peleo conmigo misma. Y entonces yo me pongo a trabajar en mis celos, en mi ira, en mi resentimiento, en mi todo. Y los demás son mis amigos. Ya no son mis enemigos, son mis amigos, mis compañeros de viaje, mis hermanos, mis espejos. Y entonces yo puedo observar, aquí era todo el bien y el mal, lo bueno, lo bueno. El electromagnetismo tiene cargas negativas y positivas. Y entonces acá
es donde vamos a experimentar esos aspectos positivos y negativos. Entonces, yo pretendo hoy hablar de algo de lo que dice el Zen que no se puede hablar. Ellos dicen que de lo sagrado, que aquí en esta gloria, en este nivel de conciencia, de comprensión, se silencian todos los sentidos, incluido el entendimiento. Y que si alguien puede hablar de algo sagrado, pues deja de ser sagrado. Con lo cual, pues bueno, haré lo mejor que pueda. Y entonces, aquí se trata, decía yo, de descubrir, de llegar a entender las verdades eternas. Pero seguimos, ¿se acuerdan? La gloria de las estrellas y de la luna, seguimos en la oscuridad. Seguimos en la energía electromagnética, las cargas positivas y las cargas negativas. Y entonces resulta que cuando ya estás acá levantado y ves tu pasado y tu presente, te das cuenta que muchas de las cosas que tú calificaste como buenas, pues también tienen su lado negativo. Y entonces ya te cuestionas y dices, ¿habrá sido de veras buena esa decisión? Porque también tiene su aspecto negativo. Y algo que calificaste de fatal, de tétrico, es que fue el peor error, es que lo peor, ¿cómo fue posible que pudiera haber hecho eso o que me hubieran hecho lo otro, no? Pues eso que fue tan negativo, tan espantoso, tan terrible, tan malo que te hicieron o que hiciste, pues resulta que también ha tenido siempre, pero no te dabas cuenta porque estabas sentado dormido, pero ahora que ya estás levantado te puedes dar cuenta que eso que fue tan terrible y tan malo también tenía y ha tenido siempre su lado positivo. Y entonces acá empiezas a comprender que todo lo que te ha pasado, incluso todo lo que te heredaron y que les pasó a los de antes, a los que estuvieron antes que tú, pues ha sido para evolucionar y para aprender a amar. Por lo tanto, tenía una razón de ser y no era tan espantoso ni tan terrible. Pero acá te siguen pasando cosas porque sigues vivo. Y entonces ya te planteas que todo en la vida tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Y entonces yo creo que todos han escuchado y hemos dicho, es que tienes que verle el lado positivo. Es que fíjate que se murió mi mamá. ¡Ay, qué pena! ¿Cómo lo siento? Y es que estoy enfermo. Y entonces todo, no, vele el lado positivo y vele ¿lo han escuchado? No, ¿alguien no? ¿Todos? O decimos o nos dicen, es que vele el lado bueno, y es que vele el lado bueno, y es que vele el lado bueno. Y entonces resulta que en las leyes electromagnéticas, las leyes que rigen el electromagnetismo, pues resulta que las cargas negativas, ¿qué les pasa? ¿Se atraen o se rechazan? Negativo y negativo. Se rechazan. Bueno, las negativas, sí, ¿quién las va a querer? Pero ¿y las positivas? ¿Qué le pasa a las cargas positivas y positivas? Entonces, no vamos a salir de donde mismo. Las leyes electromagnéticas, la ley que rige la ley electromagnética, las leyes que rigen a la energía electromagnética, pues siguen siendo duales, positiva y negativa. Pero lo que sí es cierto es que un pensamiento de amor, que podemos llamarle positivo, enciende un código genético o expresa un código genético. En primera instancia lo que hace un pensamiento de amor es que relaja la molécula de ADN y entonces se puede expresar más libremente. Y lo que produce son sustancias y neurotransmisores que son del tipo de la serotonina y son moléculas que nos producen paz, nos producen una sensación de equilibrio. Entonces sembraste una semilla de amor y cosechaste amor. Paz expresado en tranquilidad, en paz, en salud. Y si tienes un pensamiento negativo, decimos, un pensamiento de qué les gusta, de celos, ¿cuál será el resultado o el fruto? Y entonces, pues un poco seguimos en donde mismo y entonces, pues ya nos levantamos y ¿qué pasa? ¿Cómo le hacemos? ¿O no se puede salir de este círculo?
¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y entonces estamos del bien y del mal, pero de lo positivo y lo negativo, y seguimos en el electromagnetismo. Y entonces por eso es un salto. Y entonces hablan en yoga kundalini, dicen que pues no te van a dar el empujón si no estás preparado para volar. Y tú mismo no te vas a poner en la orillita. Y entonces dicen que es el más trascendente, porque aquí o das el salto, o te da miedo y te regresas. Y te sientas